Buenos días a todas las personas que ya están atentas, que siempre están pues ahí pendientes de la hora cuando ya vamos a iniciar con nuestro programa de Código Cero, ya sea a través de Radio Guacamaya o también a través de nuestro en vivo en Facebook, que pues ahí les cae la notificación que estamos transmitiendo en vivo. Gracias por siempre estar pues ahí prestos y dispuestos a poder escuchar nuestros programas para seguirse informando y también, ¿por qué no?, compartir la transmisión en vivo para que más personas conozcan también los temas que nosotros abordamos. Ustedes saben que para nosotros pues es bonito, es emocionante el poder verlos conectados, el poder también que nos llamen, si nos quieren llamar a través de radio para que nos digan estamos presentes, mándenos un saludo, a nosotros nos encanta, nos gusta, estamos muy contentos por tener otro programa más. Ya hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ya vamos a irnos de descansito el fin de semana. Hoy vino dormida la Grace, sí, anda apagada. Ya no. Me tenía que decir, es viernes anda apagado. Pero bueno, y con las tareas de la universidad creo yo que muchos ahí atareados porque siempre dejamos para última hora absolutamente todo. Va para última hora todo. Pues ustedes saben que nos escuchan de 10 a 11 de la mañana todos los martes y viernes a través de radio, y también recordar que nos pueden ver a través de nuestro en vivo, que ya pues es Código Cero 2.0, un espacio ya más donde hablamos más abiertamente, sin pelos en la lengua, dirían por ahí, no sé quién, pero lo dicen. Entonces, pues hoy traemos un tema bastante bueno, bastante interesante, y Grace va a ser quien nos va a contar de qué vamos a hablar. Sí, hoy vamos a estar desmintiendo una situación, y es justamente porque vamos a estar hablando sobre la primera vez. Obviamente la primera vez del delicioso, de cuando una tiene esa esperada primera vez, que es lo que nos dicen que resulta siendo mentira, o puede ser que incluso ya has tenido muchas prácticas y todavía no te han dicho que ciertas cosas eran mitos. Pues hoy vamos a estar desmintiendo los mitos y vamos a estar brindándoles las verdades sobre la primera vez durante el delicioso. Y si nos quieren contar algunos otros mitos o cosas que les han contado a ustedes, pueden hacerlo a las líneas de comunicación que Johnny nos va a mencionar. Así que ya sabes, pues te puedes comunicar con nosotros al 79260531. También nos puedes enviar tu WhatsApp al 46010161. En Facebook ya estamos transmitiendo, ya por ahí pues ya tenemos un par de comentarios, ya los vamos a leer, así que gracias de verdad a las personas que siempre nos buscan como Código Cero en Facebook. Ya somos más de 7,000 personas que están siguiendo la página, entonces ha crecido bastante en estos últimos 6 meses, así que esperamos que si tú estás por ahí todavía dudándolo, no lo dudes, dale me gusta, dale seguir a la página y te van a llegar todas las notificaciones que tenemos acerca de los programas. Así que sin más casaca, sin más que agregar, vamos a arrancar con el programa del día de hoy, que yo creo que pinta para estar bastante bueno, porque vamos a hablar de las primeras veces. Hoy es un tema bastante bueno, vamos a hablar de mitos, realidades, verdades sobre la primera vez. Y es que cuando hablamos, en este caso, de tener esa primera vez, hay una primera vez para todo en la vida. Una vez, la primera vez montando bicicleta, que la primera vez agarrando una gallina, que la primera vez ahí subiéndote a un caballo, viajando solo. Cualquier cosa la primera vez, obviamente da nervio, da cosita, da cush, y tú decís, no sé si yo voy a ser bueno para esto, no sé si me va a gustar, no sé qué me espera, cuáles van a ser las sorpresas que me trae la vida con respecto a esto. Y cuando es la primera vez, cuando iniciamos una vida sexual activa, la cosa es más compleja aún, porque no solamente es decir, ok, de aquí en adelante, es la primera vez y ya estuvo. No, es el inicio de un proceso de la vida en el cual conlleva muchas responsabilidades, porque si no, pues hay ciertas consecuencias que se pueden ir surgiendo si no tenemos las precauciones del caso. Entonces, en este primer bloque vamos a hablar un poquito acerca de si es verdad que la mujer en su primer encuentro sexogenital sangra, si es ley de vida que debe sangrar. Y es que yo, por ejemplo, con este tema estaba ahí como reflexionando, filosofando, y he leído muchos libros, por ejemplo, de antaño, ¿no? De épocas pasadas, de grandes, en este caso, escritores que narran como estos sucesos, ¿no? Que en la antigüedad las personas se casaban y era como una gran fiesta, y al otro día el esposo salía al patio y tendía una sábana blanca, y si estaba la mancha roja ahí, pues entonces todo el mundo celebraba y sabía que en
en este caso la mujer, entre comillas, para las que nos están escuchando en radio, era pura, era virgen, era una mujer que sí valía la pena. Pero si, por ejemplo, llegaba la mañana y la sábana blanca no estaba tendida en el patio y no estaba la mancha blanca, era sinónimo de que la mujer ya había sido usada. Óigase el término que se utilizaba, y que esto era una deshonra familiar, no solamente para la chica, sino también para el hombre que había sido engañado, y era una situación bien compleja. Estos mitos que están escritos principalmente dentro de la literatura se han venido transmitiendo de generación en generación, y más allá de un mito es una costumbre que se venía dando, porque era algo que se le exigía especialmente a las mujeres. Que el hombre haya tenido prácticas, no pasa nada, nunca, en ninguna etapa de la vida ha pasado nada. Pero cuando hablamos de las mujeres, entonces ahí ya la cosa ya se pone más complicada. Entonces, cuando hablamos de tener ese encuentro, ese primer encuentro sexogenital, de dar inicio a una vida sexual activa, que es el término que tenemos que utilizar, entonces estamos hablando de esa primera vez en la cual pues hay una penetración, por decirlo así. Entonces, que se sangra o no se sangra es el mito de siempre, ¿no? Porque hay mujeres que dicen, ok, yo tuve mi primer encuentro sexogenital, pero no sangré, o sea, no pasó nada. ¿Y por qué? O sea, ¿será que el amigo la tenía muy pequeña? ¿Será que yo me lastimé cuando estaba pequeña? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo no sangré? Que han sido como las preguntas que se han hecho muchas mujeres, porque en general siempre se ha dicho que las mujeres deben de sangrar, pero en realidad esto es un mito, es algo que no necesariamente debería pasar, y de hecho no debería de pasar, porque cuando se inicia una vida sexual activa, lo que pasa es que se da la primera, en este caso, penetración, pero no necesariamente tendría que estar acompañada ni de dolor, ni en este caso de sangrado. Lo que ocurre comúnmente es que, como mencionaba al inicio, cuando vamos a realizar algo por primera vez, nos ponemos nerviosos. Acordate de la primera vez que viajaste en bus solito, que tu mamá te dijo, andás al mercado y me compras esto y esto y esto. O la primera vez, por ejemplo, si ya viajaste a otro país o en un avión, ¿cómo fue esa primera vez que te tocó salir del país o viajar, aunque sea internamente, por ejemplo, de un departamento a otro en avión? O sea, los nervios del momento, y qué tal y si hago algo mal, qué tal y si me deja el avión. O sea, todos esos nervios hacen que te pongas tenso, que sudes, que en este caso tu cuerpo tenga unas sensaciones extrañas. Y esto ocurre también cuando se tiene el primer encuentro sexogenital, y es por eso que muchas mujeres se ponen nerviosas, no hay lubricación, la inexperiencia también posiblemente de la pareja puede hacer que él piense que solamente tiene que llegar a introducir algo por ahí y ya con eso ya vamos para adelante. Entonces, cuando esto ocurre, por lo general lo que pasa es que hay ciertos sangrados, porque obviamente hay daño, que si hubiese toda la información, si las personas ya estuvieran listas, preparadas, tranquilas, todo este tema seguramente no ocurriría. Va, algo que estaba pensando justo ahorita, que dice Johnny que esto no ocurriría por el sangrado, pero se me viene a la mente otra cosa también, y es con el tema de cómo antes que sacaban, Johnny ya contó pues que sacaban como las sábanas y todo, como era una demostración de, bueno, pues de pureza, de que la mujer que yo tengo sí es virgen y demás, pero o sea, como que vemos que esto ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y ahora ya no es tanto como que veamos que afuera de las casas hayan sábanas, al menos en nuestro contexto, sí. Pero sí va evolucionando esta creencia y se va adaptando también a las nuevas generaciones, en el sentido de que nos siguen exigiendo esta virginidad y nos siguen preguntando como cuántas parejas has tenido, pero si es tu primera vez, pero si quieres experimentar cosas nuevas, ¿en dónde lo sacaste? ¿Con quién lo aprendiste? Y si de repente ese día la chica estaba súper caliente y toma la iniciativa, ¿pero por qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Entonces todo el tiempo se le está cuestionando, y justamente con el tema del sangrado, o sea, este tipo de mitos, y justamente por eso es el programa, porque los mitos surgen a falta de información. Los mitos surgen porque no hay una respuesta científica que ellos puedan escuchar, porque si les explicamos, por ejemplo, el tema del himen, que es este tejido
que es un tejido muy delgado que puede estar presente en la entrada de la vagina, que muchas mujeres tienen un himen flexible, que incluso a muchas mujeres se les rompe montando bicicleta, que caballo y demás. Jugando fútbol, que es tan común. Y no necesariamente está ligado a una práctica sexual. Entonces, esto es lo que pasa, esto es lo científico, lo que sucede con nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando mezclamos los mitos y las creencias que nos han inculcado socialmente sin ningún fundamento? Es como ya genera culpa el hecho de que no sangre en mi primera vez. No tengo por qué sangrar. ¿Por qué querés que lo haga? O sea, hasta esa pensarlo es una buena pregunta. Es tonto. Sí. ¿Por qué querés ver sangre? Porque sí, es turbio, es una bandera roja enorme. Y también el tema de, hablando de los mitos, por ejemplo, Johnny mencionaba algo muy importante, y es que tenemos una primera vez para todo, y muchas veces idealizamos esta primera vez como lo que siempre nos han vendido. Pero algo que hay que tomar en cuenta es que cuando nosotros tenemos prácticas sexuales, dentro de esas prácticas vamos a experimentar muchas primeras veces, porque cada encuentro y cada experiencia puede ser distinto, y también vamos a ir explorando nuevas cosas. De repente fue la primera vez que tuviste contacto sexual con alguien, pero luego va a ser la primera vez que implementan un juguete, pero luego va a ser la primera, y así te vas a ir sucesivamente. Entonces creo que hay muchas experiencias y muchas primeras veces que merecemos disfrutar sin este tipo de creencias que lo único que hacen es que las mujeres no se las pasen bien y que piensen que tienen la obligación de demostrar y que les crean que ellas no han tenido prácticas, pienso yo. Sí, y con el tema de dar como una respuesta como así bastante concisa en si las mujeres por ley de vida o porque es algo que se tiene que demostrar o porque al final nos han dicho de que es obligación que se vea sangre en el primer encuentro sexogenital, obviamente la respuesta es que no, o sea, no todas las mujeres en su primer relación sexogenital van a sangrar, y si sangran obviamente es por muchos factores que tienen que ver con el encuentro sexogenital, porque recordemos lo que decía Johnny, que al final el delicioso o el encuentro sexogenital tiene que estar en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente cómodo, en un ambiente donde ambos se sientan pues obviamente ahí tranquilos, y que el ambiente sea apto para poder llevar a cabo el encuentro sexogenital. Pero obviamente cuando hay sangre, hay dolor y todo, o sea, no es como que se esté disfrutando, y no debería de, como mencionaba Grace, no debería de haber sangre en el primer encuentro sexogenital, pero hay casos donde sí sucede, porque obviamente tenemos que analizar la cuestión, los factores de, es que el nerviosismo, la tensión, o sea, que me van a descubrir, o que, no, es que miren, o sea, ¿qué tanto va a pasar después de esto? Está el miedo también a qué va a pasar después del encuentro sexogenital. O sea, muy rico y todo, pero después ¿qué? O sea, tu mente ya va como analizando todas esas cuestiones, y por eso es que muchas veces que el sangrado puede ser causado, porque obviamente el nerviosismo, el miedo y todo esto obviamente no va a crear un ambiente de relajación, y obviamente cuando los músculos no están relajados, ahí sí que todo está apretado, y si no hay juego previo tampoco es como que a la fuerza quieren meter al amiguito por ahí. Tampoco es como que se trabaje bien el tema de la lubricación, o sea, no va a haber una lubricación adecuada si no se está en un ambiente de relajación, en un ambiente cómodo. Entonces eso también puede propiciar a que se dé un sangrado en el primer encuentro sexogenital. Otra cosa es que está la ansiedad, la tensión, obviamente, de si lo están haciendo en un lugar, o sea, ni en un lugar cerrado, que están en las, por ahí, como dirían en los bajos mundos, en las cuadras del barrio donde bajan a la laguna y todo eso. Es como está esa tensión de me van a descubrir, o sea, ¿qué va a pasar? Entonces, al final, creo que esa es la parte que tenemos que entender, que el sangrado
se ocasiona por diferentes factores, que obviamente esos factores se pueden trabajar y que es lo que más se recomienda que debería de hacerse, ¿no? O sea, crear ese ambiente adecuado en toda su totalidad para poder disfrutar a ambas personas el encuentro sexogenital, y que no debería y no es ley de vida ni está escrito en piedra de que todas las mujeres tienen que sangrar en su primer encuentro sexogenital, ni tampoco tendríamos por qué generalizar si algunas lo hacen. Entonces, ya nos vamos a ir a un corte porque ustedes saben que aquí el tiempo se nos va bastante rápido, pero no se despeguen, seguimos con más aquí en Código Cero sin misterios. Bueno, juventudes que están esperando que llegue la noche para salir, que porque hoy es viernes, y también las personas que nos ven a través de Canal 2 Puertos, a las personas que nos ven a través de Maxi Cable, un saludo siempre muy grande. Esperamos que disfruten de este programa y después de que lo vean ya pueden salir en las noches, así que ustedes tranquilos, espérense, miren Código Cero, ya en lo que están alistándose para salir, ya miren Código Cero, ya cuando termine el programa ya Jalisco a disfrutar también la noche. Así que bueno, estamos hablando de este tema de mitos, realidades acerca de la primera vez, que es un tema bien complejo porque básicamente siempre ha sido un tema lleno de prejuicios, principalmente hacia las mujeres. Es más, los hombres ni siquiera se preocupan por la primera vez, y es que aquí es donde quiero caer. Que en el contexto social, por lo general, a las mujeres es a las que se les ha vendido más esta idea de la primera vez, y es por eso que muchas mujeres como idealizan esta primera vez, que tendría que tener velitas, que piensan como hasta en el lugar donde les gustaría que sea, que si tienen que llegar, entre comillas, que no es el término adecuado, lo vamos a decir, vírgenes hasta el matrimonio, que no sé qué, y van pensando como todos esos escenarios porque socialmente se les ha vendido desde niñas. A los hombres no, o sea, definitivamente un hombre no es que piense dónde va a ser esa primera vez que va a tener un encuentro. Lo que quiere es tenerlo, porque socialmente se le ha vendido que él tiene que tenerlo, mientras que a la mujer se le ha vendido que tiene que esperar para tenerlo, porque solamente se puede mantener pura para un solo hombre en la vida. Entonces, este es un tema bien complicado, insisto, porque al final a los hombres aquí va la contradicción. Por lo general, si le preguntan a la mayoría de hombres, ellos quieren, por ejemplo, salir y de tener un buen encuentro sexogenital fuera de casa, disfrutarlo, que en este caso la pareja, la mujer, sea alguien que disfrute, que sea la que incluso pida cuáles sean posiciones y todo el rollo. Pero cuando ya hablan de casarse, cuando ya hablan de disque formar un hogar y todo el rollo, quieren una mujer sumisa, callada, esa que, ay, que sí a todo. Entonces, es bien complicado porque socialmente se nos ha metido eso en la cabeza, ¿no? Entonces, realmente es un tema bien complicado donde vamos a poder hablar muchos puntos de vista, porque esto es lo que sigue pasando hoy en día, y pareciera que es como tema del pasado, lo mencionaba, como un tema de antaño, de los años 50, 60, donde ese tipo de cosas eran muy comunes, pero hoy en día todavía sigue pasando que si le preguntan a muchos hombres cómo es como la mujer perfecta, es a esa que sea sumisa, callada, que me diga que sí en todo, que sea virgen, entre comillas, lo vuelvo a decir, y que sobre todo pues que siempre se mantenga pura, que no ande enseñando y que no sé qué. Pero cuando miran las redes sociales de los cuates, o sea, le dan me enamora a todo mundo. Entonces hay realmente mucha tela que cortar con respecto a este tema, y es por eso que en este segundo bloque vamos a hablar un poco acerca de los mitos de la primera vez, ahora en hombres y en mujeres, porque hay un montón. Y también hablar, por ejemplo, es que tú dijiste que ibas a promocionar algo, dijiste al inicio. No, yo dije voy a mencionar algo antes que se me olvide, que eran esas dos cosas. Ah, mira, pues, yo pensé que yo estoy esperando aquí de la promoción. Bueno, pues igual en el bloque pasado estuvimos hablando un poco sobre el sangrado, y en este caso les voy a mencionar un poco sobre el mito del dolor, que puede ir relacionado, pero tampoco está directamente relacionado a la sangre, sino que cuando hablamos del mito del dolor es de que se cree que todos los encuentros sexogenitales tienen que doler, o que es normal que duelan. En la primera vez. Entonces, en la primera vez y en varios encuentros. O sea, no se limita solo a la primera vez, sino que creo que las mujeres están acostumbradas, lamentablemente, por estas creencias en el que le dicen que si ella es mujer y por ejemplo, se juntó, se casó, pues como mujer tiene la obligación de complacer al marido. Y eso implica tener prácticas
sin que ellas quieran y con dolor. Entonces, las mujeres de forma general pueden llegar a normalizar que las prácticas son dolorosas y no son así. Realmente el tema del dolor tiene que ver mucho con la forma en la que se tienen las prácticas. Por ejemplo, si una persona no está lubricando, para eso venden lubricantes, para que pues, se pueda facilitar la penetración y que no sea doloroso. O sea, el objetivo de usar lubricante es que ambos puedan disfrutar y que para la persona no sea ni doloroso ni irritante. Entonces vemos que el tema del dolor es un mito. ¿Todo el tiempo tenemos que sentir dolor? No. Cuando estamos en una práctica sexual y estamos sintiendo dolor es porque hay algo que no está bien. O sea, hay una posición que nos está molestando, hay falta de lubricación, no estamos bien tal vez emocionalmente, no estamos bien, digamos, tal vez en el ciclo menstrual, no estamos en un día en el que queremos tener prácticas y se vale decir hoy no porque me está doliendo. Otra cosa muy común es que cuando están iniciando, por ejemplo, la primera vez o cualquier otra vez, tienen relaciones sexogenitales, todo va bien, pero a la mitad ya empieza un dolorcito. Entonces es como, ahí es donde muchas mujeres siguen teniendo la práctica con el dolor porque es como le digo piensa que tienen el compromiso. Ajá, y por cómo le digo que pare o cómo le digo que ya no. Pero al final, si lo ves desde un punto de vista frío, la persona que está complaciéndose es la otra persona a costas de tu bienestar y el dolor que tú estás sintiendo. Entonces lo justo es, no estoy disfrutando yo, aunque tú sí, no es mutuo, me está doliendo, tenemos que parar. Y a veces una no quiere verse como, o no tenemos como el carácter de decir no, porque pensamos que tenemos el compromiso de seguir. Porque se ha enseñado que no se puede decir que no. Ajá, se ha enseñado, pero es algo que tenemos que ir analizando y entendiendo que no se deben de tener prácticas si en caso hay dolor, porque eso nos perjudica a nosotras. Y con este tema de los mitos, yo creo que, o sea, al final sí ha habido como un avance en el tema de que ya la gente como que ha cambiado esa mentalidad, pues, o sea, pero también porque la educación ha ido evolucionando. Pero tristemente la realidad de las áreas rurales es muy distinta como a las áreas más centralizadas, donde ya hay más acceso a información y todo esto. Y en las áreas rurales, hay muchos mitos y están como los anteriores, pero las personas siguen creando más, o sea, van sacando más, y estos mitos, o sea, rondan más en torno a la mujer, o sea, en que las mujeres esto, que las mujeres el otro, y es como que siempre están buscando la manera de que las mujeres sean quienes se conserven vírgenes, entre comillas, hasta el matrimonio, porque al final es lo que se busca socialmente. O sea, los hombres no, ellos tienen hasta el aval, tienen el permiso, tienen los aplausos de la sociedad al poder iniciar como la vida sexual, pero las mujeres no. Entonces ahí vemos como esa desigualdad también de condiciones, digamos, que se da, ¿no? Y uno de los mitos que podríamos mencionar y que, o sea, yo sí lo tengo muy presente porque es el que nos dicen a la mayoría de mujeres cuando estamos en esta etapa de la adolescencia y todo, es que cuando uno tiene su primer encuentro sexogenital, o sea, tu papá, tu mamá, tu familia, tu círculo cercano lo van a notar, y tú como, ¿pero por qué? Si yo lo ando haciendo bien, lo estoy haciendo a escondidas, ni mi amiga lo sabe, y así como tú te pones a cuestionar el cómo lo saben. Y el asunto es de que las abuelitas y todas estas personas como más ancianitas, más viejitas, siempre decían de que notaban que tú ya habías iniciado tu vida sexual activa porque habían cambios en tu cuerpo. Decían, no, es que mira cómo camina, o sea, ya esta muchachita ya tuvo. Esta patoja ya tuvo, ya como dijo aquel, ya cuidadito, ya me va a venir con el domingo 7. Y si no, también por el tema de la anchura de las caderas. Y cuando te miraban que tus caderas se iban anchando, era como, ay, no, es que ya metió las 4 patas, se fue de jeta. Y es como este tema que te dicen de que se van a dar cuenta o que te notan por ciertos cambios que tiene tu cuerpo, de que ya iniciaste una vida sexual activa. Pero realmente este es un mito, porque recordemos de que
en nuestro contexto, tristemente, y pues es algo lamentable a la vez, de que la mayoría de adolescentes jóvenes están iniciando o inician su vida sexual activa de los 15 años hacia abajo, ¿no? Y en esa edad, digamos, están por pasar cambios físicos en su cuerpo. Entonces es como que la mara los ve que en el caso de las chicas les va creciendo los pechos, que ya se está poniendo como un poquito más gordita y todo esto, porque al final son cambios que tiene que pasar, porque así es la fisiología del ser humano. Y así es la naturaleza, tienen que pasar. Así es la naturaleza, tienen que pasar, pero no, la gente dice, no, esa ya tuvo relaciones sexogenitales, y es como que no saben diferenciar o el daño que ha hecho también esto, porque al final te tildan y te tachan cuando sos adolescente, cuando estás pasando por tus cambios físicos. No solo tenés que aguantar el hecho de que estás pasando por cambios hormonales, que ni tú sabes para dónde querés agarrar, hay muchos caminos, muchas cosas en tu cabeza que no sabes controlar. No solo tenés que aguantar eso, sino que también tenés que aguantar la crítica de la sociedad, la crítica de las personas, porque por el simple hecho de que tu cuerpo está cambiando, asimilan y generalizan de que tú estás teniendo prácticas sexuales, aunque no sea así, pero pues al final te cae la chibolita, y es por lo que la mayoría de mujeres pasamos. Porque lo digo en el caso de mujeres, porque en los hombres no es como que se vea tanto ni que se dé tanto esto de cuestión de que por el físico se van a dar cuenta que ya están teniendo prácticas. No, entonces como que a las mujeres les cae más este mito. Y también está el otro mito de que esto más que todo yo creo que lo utilizan para poder babosearnos y para poder decir, bueno, Patoja, venite. O sea, yo lo veo así, que lo usan para poder babosearnos, y es que nos han dicho de que en el primer encuentro sexogenital las mujeres no podemos quedar embarazadas, y es porque dicen, ay no, es que mira que solo la puntita, hombre, o sea, no va a pasar nada, cuando yo ya sienta que me voy a venir, lo voy a sacar, y practican el coito interruptus y toda esta cuestión. Pero realmente este es un mito, porque nada te garantiza, o sea, no hay un estudio científico que te diga que tú en el primer encuentro sexogenital no vas a quedar embarazada. O sea, ahí sí que hay que aventarse, y si tú te querés aventar sin protección, es de arriesgarte, mamita, o sea, o sí o no, pero cualquiera de las dos cosas puede pasar, pero o sea, no es algo cierto de que en el primer encuentro sexogenital no vas a quedar embarazada. Y así como somos desalados, yo siempre lo repito, o sea, cualquier cosa puede pasar, y no podés asegurar algo que realmente es una mentira, y que simplemente lo utilizan muchas veces para presionarte a tener el encuentro sexogenital, y para que tú te confíes de que él no va a usar, tu pareja, el chico en este caso, no va a usar un método anticonceptivo, porque simplemente les han dicho que no se siente igual. Entonces es una manera de presión, y también de hacernos caer allí en la misma desinformación. Sí, y es que esta desinformación, ahora veamos los dos lados de la moneda, porque Mari mencionaba muy bien la parte donde las chicas empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse cuando entran en esa etapa de la pubertad, ¿no? Entonces esa parte fisiológica se empieza a desarrollar como naturalmente debe ocurrir. Y pues en la sociedad ya se empiezan los rumores, ¿no? Ya se empiezan los chismes. Miren a fulanita de tal, qué piernuda está. Miren qué grande está. Miren, los pechos que grandote en su familia no son así, de plano, se los jugaron todos y que no sé qué. Y empiezan los rumores, ¿no? Rumores que causan muchísimo daño. Entonces es un tema bien complejo, porque la pobre muchachita de plano tranquila en la escuela, ayudándole a su mamá, y la gente comiéndosela en la calle, y una situación que marca principalmente en las áreas rurales, donde hay todo este tipo de estigma, de discriminación hacia ese tema bien complejo que es la primera vez, porque cuando es la primera vez del hombre, por ejemplo, en la comunidad, en la familia, todos le aplauden. Sí, mijo, ya sos un hombre, ¡Qué pilas! Sí, qué pilas, así, mi respeto, sos el hombre de la casa, nos llenas de orgullo. Pero ¿qué pasa? La pobre muchachita ni siquiera ha tenido una práctica seguramente, pero como su cuerpo empezó a cambiar, ya la gente empezó a hablar, y no, sin tener ninguna prueba, ya incluso dentro del hogar se le empieza a condenar, y no, que sos la deshonra de la familia, no, es que a mí no me vas a ver la cara, que vos ya tuviste algo por ahí, que no sé qué. Entonces vemos cómo la sociedad realmente está condicionada
a dañar, lastimar y atacar a las mujeres, y que tristemente ha sido un tema que se ha venido repitiendo de generación en generación, y que hoy en pleno 2023, con toda la información que existe a través de redes sociales, plataformas, internet, siguen pasando este tipo de casos. Y es por eso que es bien importante, que es bien fundamental tener educación integral en sexualidad, para que todos estos mitos, estos tabús, todos estos señalamientos y cuestionamientos infundados que se dan principalmente hacia las mujeres dejen de ocurrir. Porque por el lado de los hombres, insisto, o sea, naces como hombre y básicamente tenés el mundo a tu favor, en el sentido de que no tenés prejuicios, porque de que el otro sentido de que la vida es dura, ahí a todo nos lleva a la fregada, ahí sí que no hay quite, pero por lo menos de la parte social, de los prejuicios y todo, como hombre tenés muy pocos mitos. Cuando hablamos de mitos de la primera vez referentes al hombre, pues vamos a encontrar, por ejemplo, uno, y es que muchas veces se piensa que los hombres, solamente por ser hombres y son calenturientos y automáticamente pues el penecillo se para ahí y ya está todo listo para la acción, pero pasa lo mismo que por el lado de las mujeres. Somos seres humanos, somos seres sexuados, y por ende puede ocurrir en este caso que los nervios le ganen por ejemplo, al chico en su primera vez y que no tenga una erección, y eso es totalmente normal hasta cierto punto, porque insisto, en la primera vez que haces cualquier tipo de cosa te va a dar nervio, te va a dar miedo, y eso en los hombres juega un papel importante, porque en las mujeres es, tengo miedo, tengo nervios, no va a haber lubricación, y posiblemente vaya a entrar en esa etapa en la cual digan, no, aquí no entra nada, aquí no quiero nada, y es por eso que se torna más compleja la situación y dolorosa. Pero por el lado de los hombres es como, estoy nervioso y lo que pasa es que no tengo una erección, y si no hay una erección, no hay nada. Entonces, esa es una situación bien complicada, porque por lo general cuando son pareja y todo el rollo, como que, bueno, se entienden, ¿no? Pero si no, los hombres es como, no, que den vergüenza, ¿qué van a decir de mí? O sea, nadie los está viendo, pero lo primero que viene a la mente es, ¿qué van a decir de mí? No, seguramente van a decir que soy gay, que soy aquí, que no me gustan las mujeres, o incluso, ¿qué va a decir ella? Y si lo cuenta, yo creo que ahí es donde viene como el tema, uno de los poquitos temas que afectan a los hombres, ¿no? Y es ¿y qué tal y si cuenta? ¿Y qué tal y si cuenta que no tuve una erección y que no tuvimos una práctica? Entonces, todos los hombres, pero y eso es lo que pasa, que se preocupan por el que van a decir los otros hombres, mientras que en el caso de las mujeres se tienen que preocupar por lo que dicen los hombres, por lo que dicen las mujeres y por lo que dice la misma familia. Entonces es un tema, no es igualitario. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que también dentro de la primera vez, lo había mencionado, los hombres no tienen, por lo general, hablando con muchos, no es como que piensen cómo va a ser la primera vez, solo quieren tenerla. Entonces, la información obviamente no está, es casi nula. Lo mencionaba Mari, uno de los mitos que aplica no solamente para las mujeres, sino que es como la herramienta que le dan a los hombres es, mira, la primera vez no uses condón, porque no hay modo de que quede embarazada. Si ella es su primera vez y más si es la tuya también, ahí no hay posibilidades de que sea un embarazo. Y ahí es donde están los riesgos, porque los hombres van confiados en que no pasa absolutamente. Estamos ya de regreso en la parte final, hablando pues de este interesantísimo tema, desmintiendo muchas cosas, y también creo yo que analizando y mostrando, porque creo que el contexto de cada uno es distinto. Las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través pues de las distintas plataformas que nosotros manejamos, como que tienen también una percepción distinta de los mitos, tienen mitos o conocen mitos o les han afectado en su vida mitos distintos a los que estamos mencionando aquí, pero igual, o sea, es la misma cuestión de analizar el daño que nos ha hecho esto, y que la sociedad siga reproduciendo estas mismas cosas también con el tema de la desinformación acerca de la sexualidad. En este bloque vamos a estar hablando pues de las verdades y esas formas de prevención al momento de iniciar una vida sexual activa. O sea, ya hablamos como de estas cosas que se dicen que no son ciertas, pero que la dicen mucho las personas. O sea, es como que está latente esta cuestión. Ahora vamos a hablar de las verdades que no lo dicen mucho las personas,
pero que deberíamos de saber que es la realidad, que eso debería ser algo que sí deberíamos seguir reproduciendo, o sea, algo que debemos de seguir compartiendo con las personas, pero tristemente no es así, o sea, son muy pocas las veces que se habla de las realidades y de las verdades de la sexualidad y todo lo que tiene que ver con la misma. Entonces, para empezar, yo creo que sí tendríamos que entender y tendríamos que poder captar esta cuestión de que cuando inicias tu vida sexual activa, inicias en un mundo desconocido, inicias en un mundo que vas a encontrar muchos factores que pueden ser buenos, pero que pueden ser malos a la vez. O sea, es una decisión también que yo creo que tenés que tomar no a la ligera, no porque me lo digan o porque simplemente mi curiosidad. O sea, es una cuestión bastante compleja, creo yo, es una decisión compleja que tenés que analizar bastante bien. Y una de las realidades es que cuando vas a iniciar tu vida sexual activa, te pones en riesgo absoluto, te pones en la mesa, así, como cuando uno tira las cartas, te pones así a la hora de que cuando lo haces con desinformación, cuando obviamente no pensás en los riesgos, no pensás en las consecuencias de poder como iniciar en esta cuestión, en esta etapa del inicio de la vida sexual activa, pero lo cierto es de que hay riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos? Pues obviamente están las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no intencionados. Esa es una realidad que tenés que entender y tenés que comprender que está latente ahí, y no te va a ver si es que estás flaquito, si es que estás gordito, ay, es que le falta edad todavía, o es que, ay, es que no tiene la economía y no le voy a llegar. O sea, las ITS no van a ponerse a pensar eso, o sea, no te van a poner a preguntar, mira, ¿te sentís preparado para tener una infección de transmisión sexual? ¿O te sentís preparado para tener un embarazo no intencional? O sea, no, la realidad es que están ahí, están latentes, y todos y todas estamos expuestos a poder adquirir una ITS, o incluso pues poder tener un embarazo no intencional, que al final eso te va a llegar de cajón si obviamente practicas pues estos encuentros sexogenitales sin la protección debida. Entonces eso creo que es lo principal que tú tenés que entender, que los riesgos están y todos estamos expuestos a poder caer en ellos. Sí, y bueno, para mí creo que una de las realidades que hay que hablar sobre la primera vez, sobre el inicio de la vida sexual activa, es que no es carrera de caballos, mucha. Esto no es una apuesta, no se trata de ver quién llega primero, quién lo hizo primero, quién lo hizo de último, sino que es una situación de plan de vida. Básicamente es algo que tienes que planificar y tienes que dejar bien estipulado para ti mismo cuándo estás listo o lista para poder iniciar, porque es una decisión bien difícil. O sea, no, lastimosamente en las épocas pasadas y hoy en día se sigue tomando como a la ligera. No, lo que yo quiero es quitarme esto y que la gente ya mire que ya tuve mi primer encuentro, más si eres hombre, ¿no? Por el contexto de que siempre se les exige a los hombres que tengan su primera vez, pero en realidad es un tema que no debería ser tomado a la ligera, que debería estar dentro de tus planes de vida y decir, ok, pero ¿qué pasa si tengo prácticas sexuales en este momento? ¿Qué pasa si pasa un embarazo? ¿Qué pasa si se da una infección de transmisión sexual? ¿Será que voy a estar listo? ¿Será que es necesario que yo a esta edad, imagínate que tengas 15, 16, 17 años, es necesario que ya tengas una vida sexual activa, que ya le inicies? Entonces, ¿por qué es tan necesario para ti iniciar una vida sexual activa? Como todas estas preguntas, en algún momento nos las deberíamos hacer, y tú que nos estás viendo y escuchando y que estás en esa etapa, poder analizar y decir, ok, ¿por qué es necesario? ¿Por qué necesito yo en este momento tener una vida sexual activa si yo sé que esto conlleva muchas responsabilidades y riesgos? Porque aparte inversión, porque tienes que tener dinero constante para poder protegerte, en este caso utilizar condones que no son tan caros. Dirás, ok, no son tan caros, pero necesitas un espacio adecuado, que cuando estás en la adolescencia, en la juventud, no tener los recursos para poder tenerlo. Y si tenés prácticas en cualquier lado, corres el riesgo de que te graben, de que te cachen, de que te agarre la policía o cualquier otro tipo de cosas. ¿Por qué exponernos a ese tipo de situaciones si no es necesario? También hay que tomar en cuenta que
si vas a planificar, en este caso si eres una chica, hay que tener como toda esa parte, más si vivís con tu familia, ok, tengo que ponerme una inyección o tomar pastillas sin que se den cuentas. Entonces, ¿para qué caer en todo este riesgo si no es necesario? Entonces, es por eso que sí tenemos que tener claro nuestro plan de vida, decir en qué momento tengo las condiciones económicas, sociales, tengo las condiciones emocionales y sobre todo las condiciones fisiológicas y físicas para poder decir, sí, ya estoy listo o lista para poder tener mi encuentro sexogenital. No porque tengo mi primer noviecito y noviecita, ay sí, me tengo que ir de boca y tener una práctica sexual. Ese es un tema que deberíamos de poner sobre la mesa y que con la información, con la educación integral en sexualidad, muchas juventudes lo van a pensar y van a decir, ok, yo sí que la verdad me gustas, estoy bien engasado de ti, pero eso no quiere decir que vaya a tener una práctica sexual en este momento. Sí quiero ser tu novio, sí quiero ser tu novia seguramente, sí, obviamente te voy a comer a besos, pero prácticas sexuales nanáis porque yo quiero cuidar mi futuro, quiero cuidar mi vida y sobre todo quiero cumplir esas metas que ya me he trazado. Ajá, y como mencionaba Johnny, o sea, hablaba un poco sobre el proyecto de vida de cuando estamos estudiando en la escuela, como el decir, es muy común que tengamos novios y novias cuando estamos en esa etapa porque pues estamos pasando la etapa de la pubertad y las demás, hormonas, entonces es como que es común que veamos a nuestros compañeritos o compañeritas y digamos, me está empezando a gustar o se está empezando a dar una situación, pero eso no necesariamente tiene que ir ligado con un primer encuentro sexogenital. Cuando estamos en la escuela es una etapa en la que nos vamos descubriendo qué nos gusta, quién nos gusta, empezar a relacionarnos, pero no es como que tengamos la obligación de ceder ante la presión social que surge en la escuela para iniciar una vida sexual, porque lo común es que nuestras amigas empiezan a tener prácticas y tú no, entonces, ¿y cuando tú o estas pláticas solo es para las que ya experimentaron? Esos son factores que la educación integral en sexualidad previene para que las estudiantes y los estudiantes puedan saber, ok, tengo un novio, tengo una novia, pero no estamos teniendo relaciones sexogenitales porque tenemos que estudiar, queremos otras cosas, queremos conocernos y que se vivan noviazgos más saludables. Cuando se decide tener una práctica sexogenital, cuando se decide que sea tu primera vez, también hay que saber que se requiere de diferentes factores, como decir, no solo es el acto, sino decir, bueno, ya inicié mi vida sexual, tengo que ir con una ginecóloga. Y sea público o privado, igual representa tiempo, representa dinero. Bueno, ahora ya inicié mi vida sexual, tengo que tener un método anticonceptivo. Ya sea, como les digo, o sea, podemos tener condones y diferentes métodos hormonales, de barrera. De repente en algún punto queremos optar por uno definitivo, pero todas esas situaciones van surgiendo en diferentes etapas de nuestra vida según cómo nosotros nos vayamos relacionando. Pero lo principal es saber que cuando iniciamos nuestra vida sexual no estamos perdiendo nada, sino que estamos iniciándola y que es una etapa que merece ser disfrutada con responsabilidad y con información. Sí, así que con eso nos despedimos. Yo creo que muy acertado lo que mencionaba Grace. Con eso yo creo que nos quedamos. No perdés absolutamente nada. Inicias algo, pero sí hay que tener en cuenta que hay que esperar el momento adecuado para poder iniciarlo. Así que con eso nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Mari Ramírez. Y esto fue Código Cero sin misterios.